Buenas tardes. El tema que hoy son las proyecciones ecocardiográficas básicas y cómo adquirirlas, ¿no? Es importante especificar, bueno, obviamente por cómo está enfocado el curso, proyecciones ecocardiográficas son en eco transtorácico y en población adulta, ¿no? En población pediátrica y en otras modalidades del ecocardiograma, como el ecocardiograma transesofágico, los planos, las ventanas son muy diferentes, la nomenclatura es similar pero diferente. En este caso vamos a enfocarnos a la ecocardiografía transtorácica en adultos, ¿no? La agenda del día de hoy, primero vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos importantes para hablar en el mismo idioma, saber cómo se nombra cada una de los movimientos del transductor, la diferencia entre una ventana ecocardiográfica, los planos ecocardiográficos, cómo debe estar orientado la imagen en la ecocardiografía, la posición ideal del paciente. Y bueno, ya vamos a entrar como tal a las ventanas y planos ecocardiográficos, ¿no? Que las más comunes, las más útiles son la paraesternal, la apical, la subcostal y la supraesternal, que son las ventanas clásicas y de más común uso. Hay otras diferentes de menor uso, pero bueno, que son útiles en el ámbito de la cardiología y ya en otros ámbitos como la ecocardiografía en pacientes críticos, ¿no? Que es la que nos interesa. La ecocardiografía transtorácica se inició inicialmente con el modo M. Conforme fue avanzando la tecnología, fue posible ver imágenes en dos dimensiones. Tuvo su mayor auge a nivel en los 70s. Obviamente en cada centro cardiológico donde se valoraba la estructura del corazón, había diferentes nomenclaturas, diferentes definiciones de cómo hacer un ecocardiograma. Fue el motivo por el cual en 1980 en la revista de Circulation varios expertos que pertenecían a la Sociedad Americana de Ecocardiografía hicieron un reporte donde ya normaron cómo nombrar las diferentes ventanas y los diferentes planos para el reporte del ecocardiograma. Y bueno, también pues para hablar un mismo idioma entre ecocardiografistas y entre otras especialidades, ¿no? Primero, ¿qué es una ventana ecocardiográfica? Como ya habrán visto en sus clases pasadas de física del ultrasonido, el ultrasonido no va a atravesar de forma uniforme hasta la estructura que estamos valorando, en este caso el corazón. Generalmente va a estar limitado por los huesos de la caja torácica y el aire de los pulmones. La consecuencia es que solamente se pueden obtener imágenes adecuadas del corazón en ciertos puntos anatómicos del tórax muy concretos, a los cuales vamos a llamar precisamente ventanas ecocardiográficas, ¿no? Que para otros autores es básicamente la posición donde vamos a poner el transductor. Estas ventanas ecocardiográficas van a recibir su nombre precisamente en base a la localización anatómica en el tórax y abdomen, donde se va a localizar el transductor para la realización del estudio. Estas son las 4 ventanas ecocardiográficas básicas en orden cefalocaudal: la supraesternal, paraesternal, apical y subcostal. Hay que aclarar siempre que vean en un libro de texto, sobre todo la ventana paraesternal y apical, salvo que se especifique, siempre es la izquierda, porque también hay una ventana paraesternal derecha y una apical derecha, que generalmente la paraesternal derecha está limitada para su uso en valoración de estenosis aórtica de los gradientes, en casos en los cuales en la ventana paraesternal común y corriente no se pueda medir de forma adecuada. Es de difícil adquisición, ¿no? Porque no hay tanto espacio entre el pulmón y el esternón para valorar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo cual solamente en esos casos se utiliza. En niños, una ventana paraesternal derecha un poquito alta se utiliza para valorar cómo llegan las venas cavas superior e inferior a la aurícula, pero son esos casos específicos. Pero en realidad, cuando ustedes escuchen hablar de una ventana ecocardiográfica paraesternal, es la izquierda, lo mismo que la apical, que generalmente se utiliza en pacientes con malformaciones congénitas, sobre todo de extrocardia, que es básicamente una ventana en espejo de la apical, ¿no? Y bueno, la subcostal. Esta es una representación bueno, con el paciente y esquemática de cómo está localizado el corazón, sus diferentes relaciones con los órganos
y por lo cual es los puntos donde vamos a tener estas ventanas ecocardiográficas, ¿no? En la escotadora supraesternal, la ventana supraesternal, como no hay el aire de los pulmones, es de fácil acceso desde la parte superior del corazón. La paraesternal, que generalmente es entre el tercer y cuarto espacio intercostal, dependiendo también de la anatomía del paciente, a veces incluso hasta el segundo espacio intercostal se puede utilizar, pero lo más común es que se utilice el cuarto espacio intercostal. Tercero, generalmente para ver aorta y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la parte de la proximal de la arteria aorta y la subcostal a nivel por debajo del apéndice gifoides, y la apical, que es donde tiene mayor cercanía por anatomía las paredes del corazón con el tórax, y más superficial, y por la cual se utilizan estos diferentes puntos anatómicos para abordar a un paciente en un estudio ecocardiográfico, ¿no? Ahora, ¿qué es plano? Cuando colocamos el transductor para obtener estas imágenes con el ultrasonido, va a atravesar diferentes estructuras. Este patrón específico de imagen en esa misma ventana va a crear lo que se llama plano ecocardiográfico, que son básicamente cortes tomográficos en este caso del corazón, ¿no? Los planos ecocardiográficos son ortogonales entre sí, es decir, se cruzan en forma totalmente perpendicular entre sí a 90 grados. También son comúnmente llamados ejes, planos o ejes, y van a estar determinados por el eje del corazón. Esto es importante, no en base a referencias anatómicas. Los planos que clásicamente conocemos desde la carrera de medicina, sagital, transversal, coronal, no se van a utilizar aquí. Estos ejes van a estar determinados por el eje longitudinal del corazón, que si recordamos el corazón más o menos está a 60 grados de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y es a partir de este eje longitudinal donde se va como referencia para denominar estos diferentes planos ecocardiográficos. En este consenso de 1980 se describen tres planos clásicos: el eje largo o plano largo longitudinal, que es el eje que va paralelo al eje longitudinal del corazón, de arriba hacia abajo; el eje corto, que va perpendicular totalmente al eje longitudinal del corazón; y el eje de cuatro cámaras, ¿no?, que es perpendicular al eje corto. Esta es la representación esquemática de dichos ejes, ¿no? El eje en azul, el eje longitudinal; el eje corto en amarillo; y el eje de cuatro cámaras en verde. Como ven, son ortogonales porque se atraviesan perpendicularmente entre ellos. El eje longitudinal a través del eje longitudinal del corazón, que como les decía va más o menos a 60 grados, olvidarnos de los planos anatómicos clásicos. Es en base a este eje longitudinal que vamos a nombrar estos planos ecocardiográficos. Con el eje longitudinal nos va a dar dos mitades, una lateral y una medial. El eje corto, una superior, una inferior, y el de cuatro cámaras, una mitad ventral y una posterior, ¿no? Entonces es importante que que los sepan, que lo tomen en cuenta para saber cómo se va a llamar cada uno de las imágenes clásicas para el abordaje, ¿no? Este es lo mismo, es la representación de cómo se dan los cortes tomográficos, y para que ustedes empiecen a identificar más o menos qué estructuras son las que vamos a ver con cada uno de los planos ecocardiográficos, ¿no? El longitudinal, pues generalmente la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. En el eje corto vamos a valorar en diferentes cortes tomográficos en ese eje, generalmente ventrículo a nivel de grandes vasos, a nivel de la válvula mitral, a nivel de los músculos papilares, que es el que se muestra aquí, y más distalmente a nivel del ápex del corazón. Y en el caso del de cuatro cámaras, pues como su nombre lo dice, las cuatro cámaras del corazón, las dos aurículas y los dos ventrículos.
Hay en la literatura anglosajona un término, el view, vista, que muchas veces el view también, si ustedes revisan los libros de texto de ecocardiografía, a veces también lo igualan al término de plano. Entonces, dependiendo del libro que ustedes consulten. Pero view básicamente es la conjunción de estos tres, de tanto de la ventana, el plano y la región estructural visualizada, ¿no? Una ventana para external, el eje longitudinal, por ejemplo, un eje longitudinal, la estructura o región visualizada sobre todo en el eje corto, porque en el eje corto tenemos varios planos. Podemos decir la ventana para external, eje corto, a nivel de grandes vasos, a nivel de músculos papilares. Es el término que los anglosajones llaman view, y conjuntando estas tres, tanto ventana, el plano de región, podemos obtener estas diferentes vistas, ¿no? Que como ven son varias. Vamos a ver las principales. Hay algunas que por su relevancia, por la utilidad, no son tan importantes, y en la mayoría de los protocolos de ecocardiografía dirigida a pacientes críticos, pues solamente se mencionan algunas, no todas, ¿no? Las más importantes. También es importante saber los movimientos que tenemos con el transductor. Hay tres movimientos básicos, que es el de angulación, angular, como se muestra aquí, es una vez que tenemos el transductor en alguna de las diferentes ventanas ecocardiográficas, se angula, como su movimiento lo dice, para ver de forma grosera cortes tomográficos paralelos, entre comillas, porque en realidad no es un corte tomográfico, en realidad, como ven aquí, no están en el mismo nivel tomográfico, es que están totalmente paralelos entre sí, en realidad son tangenciales. Entonces, generalmente por eso hablan de valorar de forma grosera los planos tomográficos, porque en realidad no estás haciendo un corte tomográfico como tal paralelo, que tendría que ser recto, ¿no? Estás barriendo. Entonces, el movimiento de angulación, útil en el eje longitudinal, sobre todo también en el eje corto, donde angulamos hacia arriba para ver grandes vasos, y más hacia la parte inferior para ver el ápex del corazón, ¿no? Que no es lo ideal cuando valoremos el eje corto, como vamos a ver más adelante. Se recomienda que es preferible que se baje el transductor en lugar de estar angulando, porque realmente al estar angulando, tu plano tomográfico va a estar tangencial, y realmente las dimensiones, ya cuando se midan las dimensiones del BI, no van a ser las reales, van a ser tangenciales, y puedes medir un ángulo, pero en una distancia mayor intraventricular que la real, ¿no? Y pues dar un mal diagnóstico, decir que está dilatado el ventrículo, cuando en realidad es que tu eje está tangencial más que en un plano como tal paralelo tomográfico. El de rotación, ese es muy claro, es nada más mover el transductor en sentido de manecillas del reloj horario o antihorario, en dirección contraria, ¿no? El ejemplo más claro es el que viene aquí, es cuando estamos en el eje largo, vamos a rotar totalmente a 90 grados para tener un plano totalmente ortogonal longitudinal, que va a ser el eje corto, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuánto se tiene que rotar para obtener realmente este corte tomográfico, ¿no? Este plano tomográfico, ecocardiográfico, perdón. El de inclinar o tilt en los anglosajones, a diferencia del de balanceo, te quedas en el mismo plano tomográfico, pero nada más es un pequeño barrido para valorar de forma más integral a nivel de ese plano la estructura diana, ¿no? Es importante en algunos libros de ecocardiografía este término de til o el de angular, a veces los dan como igual, sí, los invierten. Ahí es importante que lo tomen en cuenta, pero bueno, son los movimientos básicos que existen en el transductor. Ahora, con respecto a la orientación de la imagen, como ya han visto, si alguna vez han estado en contacto con los equipos de ecocardiografía, bueno, cualquier transductor en realidad, no nada más de ecocardiografía,
tienen una pequeña marca que generalmente es un relieve. Los equipos actuales ya tienen incluso una luz para que en las salas donde se hace el estudio, que está oscuro idealmente para mejorar la valoración por el contraste que se hace con la luz, tienen un relieve o una marca o muesca, mal llamada muesca, no todos los son muescas, y su función es servir como referencia para la adquisición de imágenes. Por convención, desde esta convención, reporte de 1980, la marca en ecocardiografía indica la parte del plano ecocardiográfico que aparece del lado derecho del monitor. Esto es en ecocardiografía, eso es muy importante. Ustedes que también están en contacto con pacientes en los cuales se valora ultrasonográficamente abdomen, algunas otras estructuras, es el contrario. Ahí la marca está del lado izquierdo del monitor. En cardiología, en ecocardiografía, la marca es del lado derecho. Y eso, los equipos actuales nada más tienen un simple botón para oprimirlo y automáticamente cambia la orientación de la imagen, para que cuando estén haciendo sus valoraciones, no sé, en el protocolo Roche o alguno de los protocolos que existen donde hay que pasar de una parte anatómica a otra, pues lo tomen en cuenta para hacer el cambio, ¿no? En ecocardiografía está del lado derecho. Bueno, este es un ejemplo. La marca está de este lado, por lo tanto, ya cuando veamos, en este caso, en 4 cámaras en el monitor, las cavidades izquierdas van a estar hacia la derecha del paciente, ¿no? Este es un ejemplo, este es de un ultrasonido abdominal, en el cual aquí estaba con otro transductor, un convexo. La marca indicadora está del lado izquierdo, a diferencia de un estudio ecocardiográfico que está del lado derecho, perdón. Entonces es importante tomarlo en cuenta. La posición del paciente, ¿no? Esta es la posición ideal en un paciente estable. Yo sé que en el contexto en el cual la mayoría de aquí a veces se desenvuelve, pues el paciente intubado, con sondas, con presión positiva, reclutado, no sé, es difícil, pero bueno, es importante conocer cuáles son las posiciones ideales para cada una de las ventanas ecocardiográficas. En el caso de la paraesternal y la apical, es en el paciente en decúbito lateral izquierdo, con el brazo por detrás de la cabeza. Y en el caso del supraesternal y subcostal, el paciente en decúbito supino. En el caso del supraesternal, con hiperextensión del cuello, se puede llegar a poner una almohada para mejorar la hiperextensión y valorar mejor las estructuras anatómicas, ¿no? Eso es en un paciente ideal. A veces, pues, hacer un eco en un paciente de terapia intensiva es difícil esto, entre que está el ventilador, están los tubos, las líneas arteriales, etcétera, las sondas, pues es difícil. Y generalmente estas ventanas hay que valorarlas con el paciente totalmente en decúbito, con ventilación, que hace más difícil la adquisición de imágenes y es un reto obtener buenas imágenes, no es tan fácil. Son las posiciones clásicas que se describen. ¿Por qué en esa posición? En el caso del decúbito lateral izquierdo, el corazón por gravedad se acerca a la pared torácica y los espacios intercostales se hacen más horizontales, más amplios y permiten que los transductores sectoriales con los cuales se valora el corazón, el footprint, la huella que tiene, que es la parte que queda en contacto con el paciente, quepa mejor entre el espacio intercostal, haya menos aire junto con el gel que se pone para evitar menor artefacto al realizar el estudio, ¿no? Bueno, antes de pasar ya como tal a las ventanas, la posición de quien valora, eso no hay un consenso, eso en realidad es por escuela. Hay personas que realizan el ecocardiograma desde la izquierda del paciente con la mano izquierda y desde el lado derecho, ¿no? Abrazando al paciente. Hay quien se le facilita un poco más del lado derecho. Comenta que es más natural el empujar el transductor que aducir que abducir. A veces cuando lo haces del lado izquierdo, sobre todo al principio es cansado, no es fácil mantener una buena ventana, una imagen con el brazo en
en abducción. Entonces, esa es preferencia. Los libros recomiendan que idealmente hay que dominar las dos posiciones, porque no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a nuestro paciente en espacios como terapias intensivas, donde no es posible movilizarlos, el espacio físico, la complexión del paciente. A veces un paciente con obesidad mórbida, hacer un eco con la mano derecha no es lo más adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como ustedes se acomoden. Lo importante es obtener las ventanas y los planos que les comenté en las referencias anatómicas que vamos a empezar a comentar. La ventana paraesternal es generalmente, no hay un orden definido de cómo hacer un ecocardiograma, ni las mismas asociaciones de ecocardiografía tienen un orden definido, nada más te dicen valora tal, debes valorar tal esto. El orden en realidad no importa si se valora de forma sistemática todo el corazón. Sin embargo, la mayoría de los textos siguen el orden que les voy a comentar porque lleva más o menos un orden anatómico sistemático y puedes valorar todas las estructuras sin dejar pasar alguna valoración importante para el paciente. La mayoría empiezan por la ventana paraesternal en personas que van iniciando en la evaluación por ecocardiografía, probablemente sea la más fácil obtener, a diferencia de los apicales o los supraesternales, por su facilidad y porque podemos obtener varios datos. En esta ventana es la que inicialmente tradicionalmente empiezan los libros de texto, ¿no? Es la ventana paraesternal. Generalmente aquí vamos a valorar dos planos, el longitudinal, que va por el eje longitudinal del corazón, y totalmente perpendicular a este plano, el eje corto, ¿no? Entonces vamos a empezar por la ventana paraesternal, eje largo o longitudinal. Aquí les voy a ir poniendo son las siglas en inglés, porque es muy común que los libros de textos los encuentren. Tienen que estar familiarizados con esa nomenclatura, con esas abreviaciones, porque a veces simplemente viene la nomenclatura, ¿no? Que son en inglés. En esta, pues, como vemos aquí, a simple vista, esta es la marca del transductor hacia la derecha. Las porciones del corazón más cefálicas van a estar a la derecha del corazón. Y bueno, vamos a ver, como lo dice aquí esta imagen esquemática, pues aorta con la raíz aórtica, la porción proximal de la aorta ascendente, ventrículo con la pared anteroseptal, inferolateral, la válvula aórtica y la válvula mitral y aurícula, ¿no? Más acá abajo se puede llegar a ver en ocasiones la aorta ascendente y el seno coronario. Ahorita hay otras imágenes. Pero primero, ¿dónde vamos a poner nuestro transductor para obtener este eje largo paraesternal? La posición generalmente es en tercer cuarto, principalmente cuarto, espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, y con el marcador apuntando al hombro derecho del paciente, aproximadamente a las 10, si tomamos una carátula de reloj imaginario, vamos a obtener esta imagen, ¿no? Recordemos que el corazón está más o menos a 60 grados con respecto al eje longitudinal del paciente. Es por eso que para obtener esta imagen vamos a tener la marca hacia el hombro derecho del paciente, ¿no? Recordando, pues está a la derecha lo que les comentaba. Esta es una... A phased array transducer with a cardiac exam type is used to perform the parasternal long axis view of the heart. If possible, place the patient in a left lateral decubitus position siempre que sea to posible, reduce obviamente, any lung artifact and to bring the heart closer to the anterior chest wall. Place the transducer at the third or fourth intercostal space immediately left of the sternum. Move between the third and fourth intercostal space and slide the transducer toward and away from the sternum to identify the optimal scanning window. Assuming the long axis of the heart to be positioned on a plane from the patient's right shoulder to left hip, rotate the transducer to adjust for the body habitus of the patient. The orientation marker will be at approximately the 10 o'clock position. As an alternative approach,
This exam may be performed using an abdomen exam type with the orientation marker to the patient's right side at approximately the 4 o'clock position. The myocardium will appear gray, and the blood-filled chambers will appear hypoechoic. The descending aorta is seen in cross-section as a round structure posterior to the atrioventricular junction. This view is used to evaluate the right ventricle, left ventricle outflow tract, and left ventricle. Note overall activity of the heart, any wall motion abnormality, valve abnormalities, and the presence of pericardial effusion. Eso es un resumen de lo que ya les había comentado. ¿Qué estructuras vamos a identificar ya más detenidamente? Recordemos que las estructuras que están en la parte del monitor más hacia arriba son las que están cercanas al transductor, que es aquí, y las más inferiores son las que están más lejanas del transductor. Del lado derecho son las que están más cefálicas y viceversa, ¿no? En la parte superior vamos a ver la pared lateral del ventrículo derecho, el ventrículo derecho por debajo de ella, más específicamente el tracto proximal del ventrículo derecho, perdón. El septum, el mal llamado septum, nada más, el septum en realidad está conformado por la pared anteroseptal e inferoseptal. En el caso del eje largo paraesternal, vamos a valorar la pared anteroseptal, ¿no? Un infarto anteroseptal. Desde aquí vamos a empezar a ver alteraciones de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente la cavidad ventricular izquierda, la pared mal llamada también, incluso en los equipos ecocardiográficos todavía en el menú donde viene la etiqueta para la valoración toda aparece como PPPBI, o sea, pared posterior. Esa es una nomenclatura ya antigua. En realidad es pared inferolateral. Ese es importante. Más adelante vamos a volver a abordar eso, sobre todo porque una de las principales funciones en ecocardiografía es la valoración de la movilidad ventricular, ¿no? Entonces, en el eje largo vamos a ver la pared anteroseptal y la pared inferolateral. El tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la raíz aórtica que está conformada por los senos de Valsalva, la unión sinotubular que es la unión entre los senos de Valsalva y la parte ascendente, proximal de la aorta ascendente, y las valvas de la válvula aórtica. La que está más cerca del transductor es la valva. Recordemos que la válvula aórtica tiene 3 valvas: la coronariana derecha, la coronariana izquierda y la no coronariana, ¿no? La coronariana derecha e izquierda están en relación con cada una con un seno, con un ostium coronario de las arterias coronarias, a diferencia de la no coronariana, por eso el nombre, ¿no? En el eje largo paraesternal vamos a valorar la coronariana derecha y la no coronariana, eso es importante. La válvula mitral, la que está en relación al tracto de salida es la valva anterior de la mitral. Recuerden que la valva mitral tiene 2 valvas, la anterior, y la que está en relación hacia la pared inferolateral es la posterior, anterior y posterior, ¿no? La aurícula izquierda, por debajo de la aurícula izquierda podemos ver de forma circular parte de la arteria aorta en su parte torácica, en la parte descendente de la arteria torácica, aorta torácica, y justo en la unión del surco atrioventricular, aquí no se ve muy bien, se puede llegar a un pequeño punto hipoecogénico que es el seno coronario. Para ustedes es muy importante la arteria aorta descendente porque va a ser importante para diferenciar de un derrame pericárdico de uno pleural. Ahorita lo vamos a ver. Ya que tenemos esta ventana y plano ecocardiográfico en los puntos que ya comentamos, ¿cómo vamos a optimizar la imagen? Siempre vamos a tratar de colocar en el centro la válvula aórtica y mitral en un buen eje corto, perdón, en un eje largo paraesternal. Se van a ver perfectamente las valvas de la aórtica y de la mitral, cómo se abren, cómo se cierran,
equidistantes. Como lo dice aquí, hay que hacer que parezcan simétricas. Esto es importante para la medición del tracto de salida del anillo aórtico, del comúnmente llamado anillo aórtico, porque eso para ustedes, para la evaluación del gasto cardíaco, para la área valvular aórtica, es muy importante tener bien abierto el tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque si no va a ser una medición errónea. Y ustedes ya vieron la ecuación de continuidad, entonces cualquier error en el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, si recuerdan en la ecuación de continuidad se eleva al cuadrado, entonces cualquier mínimo error, al hacerlo al cuadrado se potencializa ese error y podemos hacer una mala medición y calcular mal un área valvular aórtica y también hacer un cálculo erróneo del gasto cardíaco, ¿no? Si ustedes utilizan la ecocardiografía para valorar hemodinámicamente al paciente. Hacer que el septo interventricular, la anteroseptal y la inferolateral, sean lo más horizontalmente posibles entre sí, paralelas. Tradicionalmente, inicialmente la función ventricular y los diámetros se utilizaba en modo M. Actualmente las últimas guías de la Asociación Americana del Corazón, y no las últimas, ya desde varias antes, la utilización del modo M no se recomienda de forma inicial precisamente porque en la gran mayoría, ya lo verán ustedes, o si ya han tenido contacto con ecocardiografía, es raro el paciente en que realmente obtienes una pared anteroseptal con inferolateral totalmente horizontales y perpendiculares entre sí, en las cuales el modo M sí funciona por el aumento en su resolución con respecto al 2D. Generalmente van a ver, y más en pacientes en terapia intensiva, en que por la posición es difícil que el corazón lo valoren en decúbito lateral izquierdo, van a ver esto, o sea, incluso a veces el eje largo para esternal lo ven totalmente vertical, como si fuera un 3 cámaras, por lo difícil. Son pocos los pacientes, generalmente son pacientes jóvenes de complexión media o delgada, en los cuales sí se puede llegar a obtener esta posición horizontal de estas dos paredes. Es difícil, no es fácil, aunque en todos los textos te dicen trata de obtenerlo y ya en ese tipo de pacientes sí puedes utilizar el modo M. La realidad es que es difícil, no es tan fácil. Asegurarse de que no aparezca el lápex, eso es importante. Muchas veces se empeñan, incluso hasta compañeros ecografistas, en ver el lápex. Realmente el eje largo paraesternal no se debe utilizar para valorar el lápex, porque el corte longitudinal realmente no atraviesa el lápex verdadero. Entonces, cuando tú llegas a ver, cuando aumentas la profundidad, el ápex, aquí en realidad no estás viendo el ápex verdadero, estás viendo un corte tangencial de la pared anterolateral, no el ápex verdadero. Entonces, si tú quieres con el eje largo paraesternal valorar un trombo en ápex, no lo vas a ver, porque vas a ver realmente ese corte tangencial de la pared anterolateral y puede ser un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, no enfocarte, en realidad donde tú te debes enfocar para hacer un eje largo paraesternal bueno, es en el tercio medio basal de las paredes anteroseptal inferolateral, válvulas, mitral y aórtica y el tracto de salida, ¿no? Para valorar la aorta, hay muchas veces en las cuales cuando hacemos el eje largo paraesternal en el cuarto espacio intercostal, nada más vemos la parte proximal, las valvas, no vemos como aquí que se ve bien la raíz aórtica. Entonces pueden subir un espacio intercostal más arriba, del cuarto al tercero, o a veces en pacientes muy delgados, a veces hasta en el segundo, pero generalmente en el cuarto ven la imagen así, y para valorar mejor la aorta se suben un espacio intercostal hacia el tercer espacio, para valorar mejor tracto de salida y raíz aórtica, ¿no? ¿Cuáles son los usos de este plano? Pues lo más común, la evaluación del ventrículo izquierdo, su tamaño, la función, ver cómo se contraen las paredes, el grosor, ver a simple vista si está hipertrófico o no, y bueno, ya después con las mediciones adecuadas determinar si realmente está hipertrófico o no. Al estar perpendicular al haz del ultrasonido va a ser muy importante para valorar defectos del septo interventricular, sobre todo los perimembranosos que se localizan más o menos en esta porción, que quedan totalmente perpendiculares al haz del ultrasonido y se van a ver perfectamente ya al aplicarle el Doppler color. Valorar el tamaño de la aurícula,
Tradicionalmente, de forma inicial, el tamaño de la aurícula se valoraba con el diámetro anteroposterior que se mide aquí. Ya no es lo ideal, se utilizan más los volúmenes ya en el 4 y 2 cámaras para valorar si está dilatada la aurícula o no. Todavía se llega a utilizar el diámetro anteroposterior, pero en realidad no es lo más adecuado, porque puede estar dilatado y tener un diámetro anteroposterior normal. Pero bueno, cualitativamente pacientes con dilatación importante, desde aquí se empieza a ver la dilatación de las mismas, ¿no? Obviamente valorar la válvula mitral y aórtica, ver cómo excursionan, cómo se cierran, si tienen prolapso, si tienen flelo, o sea, ruptura, vegetaciones, tumoraciones, se pueden valorar en este plano. Para valorar derrame pleural y derrame pericárdico, ahorita vamos a abordar algo de eso. Aquí en específico en este plano me tengo en lo de la valoración de la válvula aórtica, porque en ustedes es importante para la medición de gastos de áreas valvulares. Este es como idealmente se debe valorar el trato de salida, el anillo aórtico. Como ven aquí, ambas válvulas están equidistantes entre el eje longitudinal de la aorta, a diferencia de aquí, en las cuales, por ejemplo, esta válvula coronariana derecha está más corta que la no coronariana. Esto quiere decir que estamos mal, que no estamos bien alineados, que estamos tomando un eje largo parasternal malo. Para valorar esta aorta se recomienda que se haga zoom, no quedarnos aquí, hay que en la máquina, en los presets, hacer un zoom para valorar bien cómo está esta válvula aórtica y para obtener unas imágenes similares a estas. Como comentario, en ecocardiografía en realidad no valoramos como tal bien el diámetro anteroposterior real. Como les decía, vemos la coronariana derecha y la no coronariana. En realidad en ecocardiografía nos vamos más hacia esto. Es por eso que, por ejemplo, en válvulas percutáneas, las TAVIs, se utiliza la tomografía para valorar, valorar bien el tamaño de la válvula, ¿no? Por esas consideraciones. Siempre tenerlo, es un error sistemático. Desde que se creó la ecocardiografía, inicialmente se pensaba que se medía bien el diámetro con ecocardiografía. Nada más tener en cuenta que en realidad realmente no estamos valorando bien el eje anteroposterior, nos vamos más hacia la válvula derecha y no coronariana. En el caso de la aorta, el anillo aórtico, que es anillo aórtico o tracto de salida ventrículo izquierdo, se mide de borde interno a borde interno, a diferencia de los otros diámetros. Los de otros diámetros se miden del borde externo de la aorta al borde interno. Eso es importante. Es muy común ver, hasta en ecocardiografistas, que miden de borde interno a borde interno. Esto porque es, si vieron ya modo M, recordarán, se puede hacer aquí modo M a nivel de la válvula aórtica. En los 60, 70, cuando se desarrolló el modo M, como son líneas de contraste gris y negro, cuando pasaban el transductor a nivel de la raíz aórtica, la pared del seno aórtico se definía muy bien. Entonces para ellos era más fácil tomar la medida desde el borde externo hasta el borde interno. Por eso hasta la fecha, aunque ya utilizamos más el modo 2D, se utiliza borde externo con borde interno, salvo el único es el anillo. Ese sí es de borde interno a borde interno, ¿no? Eso es importante, porque esos son algunos ejemplos. A simple vista podemos ver las diferencias entre un ventrículo bien ante un ventrículo dilatado, en el cual aquí no se aprecia bien por lo lento que está corriendo el video, pero de un ventrículo en el cual se da un adecuado engrosamiento a un ventrículo que está, en este caso por ejemplo la pared anteroseptal está totalmente asimétrica, es un paciente con cardiopatía isquémica ya en fase dilatada. A simple vista podemos ver, como en este caso, un paciente que nos tocó ver alguna vez en nutrición con un septum de 40 milímetros, lo normal es hasta 11, o sea, es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, a simple vista, desde que ponemos el transductor, podemos empezar ya a valorar cualitativamente las dimensiones del corazón, la movilidad, si están engrosadas, ¿no? Si hay alguna normalidad, hay alguna masa. Les decía, defectos del septum interventricular.
como está totalmente, o no totalmente, casi paralelo esta porción membranosa con el transductor que está, con el cual estamos interrogando, ponemos el Doppler y se ve el chorro que produce el defecto septal interventricular. Podemos medir el gradiente ahí y ya pues todas las mediciones que se tienen que tomar para valorar un defecto de septal ventricular, ¿no? Pero ustedes a simple vista pueden ver ya ahí un flujo que no es normal y que, bueno, hay que requerir mayor estudio, ¿no? En el caso de la valvulopatía mitral, simplemente al ponerle el Doppler color, a simple vista, flujos anormales como un flujo de insuficiencia. En este caso la válvula posterior se prolapsa, es decir, al lugar de cerrar así, la válvula posterior se vierte hacia la aurícula y podemos ver prolapso, ¿no? Y valorar alguna insuficiencia valvular y determinar más o menos su etiología, al menos a grosso modo, ¿no? Obviamente el estudio de una valvulopatía es todo un rollo completo, entonces, y ya, bueno, se tendrá que referir para un estudio más a fondo de la valvulopatía, ¿no? En este caso, esta es una válvula aórtica normal. Aquí es una aorta bivalva. Si ven, aquí la coronariana derecha y la no coronariana se ve más corta aquí. Aquí se ve la aorta dilatada a simple vista, a diferencia de aquí es una aorta normal. Incluso por aquí no se alcanza a ver bien por cómo se está corriendo el video, pero incluso tiene un flap de disección. Es un paciente con aorta bivalva, dilatado, que llegó por dolor torácico y tenía un flap de disección, ¿no? Y esta es la imagen típica de una estenosis aórtica, ¿no? Pues se ve prácticamente inmóvil, a diferencia de una válvula normal en la cual hay una excursión adecuada. Está severamente calcificada, se ven las imágenes hiperecoicas, que es calcio, no es una válvula calcificada, ¿no? Derrame pericárdico. De las locaciones más frecuentes del derrame pericárdico por gravedad, obviamente, es en las porciones inferiores y laterales, que precisamente es en el eje largo parasternal donde las valoramos. Es muy importante esta estructura, la aorta torácica descendente. Cuando un derrame es pericárdico, ese es perdón, bueno, aquí está mejor. Cuando un derrame es pericárdico, siempre por anatomía va a estar por delante de la arteria aórtica descendente, como en este caso, ¿no? Por delante, aquí está la arteria aorta, está por delante. Siempre que vean esto es pericárdico. Si está por detrás es pleural. Es más difícil cuando nos encontramos con el paciente que tiene las dos cosas, pero siempre que esté enfrente de la aorta, por arriba, es pericárdico, ¿no? A diferencia de aquí, que por ejemplo, si ven, se va más hacia la parte inferior de la aorta. En este caso es un derrame pleural que podría llegar a confundir. Aquí no se ve tan bien, pero de repente aquí cuando excursiona el corazón se alcanza a ver aquí un espacio, que ese sí es el espacio real pericárdico, a diferencia del pleural, que se ve cómo se va por detrás de la arteria aorta, ¿no? Ese es un dato muy importante para ustedes que se enfrentan a pacientes con derrame pleural y pericárdico, diferenciar entre uno y ellos, ¿no? En este caso es pleural, aunque de repente pareciera que fuera pericárdico, pero no, es pleural. La otra, plano ecocardiográfico en la ventana parasternal, el eje corto, que va a tener, de acuerdo a donde estemos ubicados, varias regiones específicas para interrogar, ¿no? En este caso, pues obviamente ya sabemos, hacia la derecha del monitor, las partes más laterales, las paredes anterolateral e inferolateral va a estar hacia la derecha del monitor, ¿no? Ya en específico, en el eje corto, a nivel de la válvula aórtica, que como vemos aquí vamos a valorar la válvula aórtica, aurícula izquierda, septo interventricular, aurícula derecha, la válvula tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, la pulmonar, tronco de la pulmonar y sus ramas, ¿no? Ahorita vamos con más detenimiento todas las estructuras, ¿no?
Primero, ¿cómo la vamos a obtener? La posición igual, estamos, recuérdense, en la ventana paraesternal, tercer y cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, y se obtiene, recuerden que es un plano totalmente ortogonal, o sea, 90 grados de donde estábamos, ¿no? Del largo paraesternal. En el corto paraesternal se va a obtener rotando en dirección de las manecillas del reloj, como lo pone aquí esquemáticamente, hacia la derecha, 90 grados, para obtener este eje corto paraesternal, ¿no? Apuntando la marca más o menos, bueno, algunos libros me comentan al hombro izquierdo del paciente, lado lateral del paciente, o más o menos siguiendo con esta carátula imaginaria de un reloj a las 2 en punto. Entonces rotamos totalmente a 90 grados y inmediatamente vamos a tener este plano, ¿no? Si nos vamos más cefálico, inclinando hacia la parte superior, vamos a encontrarnos entre ¿no? el eje corto a nivel de grandes vasos o a nivel de la válvula órtica, depende de donde lo encuentren. Como les decía, en la parte superior, más cercana al transductor, va a estar el tracto de salida del ventrículo derecho. Hacia la izquierda, la válvula tricúspide, su valva septal y su valva septal anterior, 50 y 50. En 50% de los pacientes se ve pegado a la aorta la valva septal, 50% la anterior. Pero hacia la aorta, estas valvas, la aurícula derecha, el septum interventricular, que aquí no se ve muy bien, se ve mejor en los otros videos, que va a separar ambas aurículas y que también va a servir precisamente aquí para hablar de efectos como del septum interatrial, una CIA. En algunos casos se puede llegar a ver aquí la orejuela izquierda y lateral, la válvula pulmonar y el tronco de la pulmonar. ¿Qué tanto vamos a ver de la aurícula derecha o la pulmonar? Es dependiendo de la angulación que tenemos. Si tenemos una angulación más medial, vamos a ver más hacia la aurícula. Si tenemos una angulación más lateral, vamos a ver hacia la pulmonar. Eso es algo que se me olvidó comentarles con los movimientos. Cuando oigan la angulación medial, se refiere al plano, no al transductor. Es decir, si estamos así en la pared torácica y les hablo de angulación medial, es así, porque mi plano tomográfico lo estoy dirigiendo medialmente, no el transductor. El transductor lo estoy haciendo lateral. El plano tomográfico es el que hago medial. Si hacemos este movimiento lateral, vamos a ver más hacia las cavidades derechas, y si movemos el plano tomográfico lateralmente hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, que en adultos no es tan fácil. De hecho, ahorita que veamos las prácticas, obtener para valorar el tronco de la pulmonar, sobre todo cuando se empieza, no es muy fácil, cuesta trabajo. Se ve más fácilmente en niños, ¿no? Y la válvula aórtica la estamos viendo como si la estuviéramos viendo desde el ventrículo. Eso, una de las referencias clásicas es la valva no coronariana, siempre va a estar en relación con el septum interauricular, siempre. También más adelante cuando vean, creo que con el doctor Fritsch, de aquí de ecocardiografía del Instituto Ecocardiografía Transesofágica, es una referencia clásica. La no coronariana siempre está en relación del septum interventricular, la coronariana derecha va a estar siempre en relación con el tracto de salida del ventrículo derecho, y la coronariana izquierda, ¿no? Algunos hacen cierta analogía al símbolo ahí de Mercedes, se ve una Y, un símbolo de Y, o de esta marca de autos. Cuando vemos el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, tronco de la pulmonar, rama derecha, rama izquierda, esta es importante para valorar obviamente la función de la valva, ver cómo está el tronco de la pulmonar. En pacientes con hipertensión pulmonar puede estar dilatado. En algunos casos pueden llegar a ver en pacientes con sospecha de tromboembolismo, pues, la confirmación, un trombo en tránsito en las arterias pulmonares. Y pacientes con soplo,
PCAs. La localización más frecuente de las PCAs es la comunicación de la aorta con la rama izquierda. Entonces aquí se ve el flujo anómalo en caso de una persistencia de conducto arterioso, ¿no? Ya estoy en el tercer o cuarto espacio intercostal en mi ventana paraesternal, roto a 90 grados a las 2 del reloj. Ya, ¿cómo voy a optimizar? Igual, tratar que en el centro esté la válvula aórtica, como está esta imagen, donde se ve bien las 3 válvulas de la aórtica. Como alejarse un poquito del esternón para evitar la interferencia que hace el hueso para ver bien la válvula aórtica. Se debe ver así para decir que es un buen eje corto para externar a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Podemos llegar a rotar para valorar, para hacer que se vea simétrica las 3 válvulas. Para visualizar el tracto de salida del ventrículo derecho, ya que están ahí, pueden subir un espacio intercostal para que les salga esta imagen. Subir un espacio intercostal o dirigir el plano tomográfico un poco más cefálico, es decir, bajar un poquito el transductor, orientan un poco lateral y hacia arriba, entonces podemos obtener esta imagen, ¿no? Entonces, de este plano, obviamente vamos a evaluar la estructura y función de la válvula aórtica. Como les decía, la presencia de una persistencia de conducto arterioso, ver cómo está la arteria pulmonar principal. En casos específicos, valorar cómo está la válvula pulmonar, si hay datos de estenosis, alguna displasia, etc. Cualitativamente, cómo está la aurícula derecha y el tracto de salida del ventrículo derecho. En pacientes con hipertensión pulmonar, fácilmente se ven dilatados, aumentados de tamaño estas dos estructuras, y obviamente valorar la válvula tricúspide. Hay algunos casos en el cual aquí el jet de insuficiencia tricúspida queda bien paralelo al haz del ultrasonido, entonces se puede valorar aquí un jet de insuficiencia tricúspida y calcular las presiones de la pulmonar, y no necesariamente en el 4 cámaras, que es donde habitualmente se realiza. Este es un video de una aorta bivalva, donde se ve claramente pues cómo está fusionada la coronaria derecha e izquierda. Entonces no se ve esas 3 valvas, y desde ahí podemos valorar una válvula bivalva, ¿no? Hay algunas mediciones que se pueden hacer. En eco se puede medir el tracto de salida del ventrículo derecho proximal y distal. Proximal se mide en este corte tomográfico y en el eje largo paraesternal, pero el que utilizamos más, incluso también se puede utilizar para sacar gastos, en este caso el gasto derecho, con la forma de continuidad, el distal o anillo pulmonar, que es el equivalente al anillo aórtico de cavidades izquierdas, ¿no? Y medir la arteria pulmonar. Estos diámetros en ecocardiografía no están bien normados. ¿Por qué? Por la alta variabilidad, por la dificultad que requiere obtener este corte, a diferencia de los niños. En niños, a los pediatras es muy común que valoren esta ventana, este plano ecocardiográfico, por la facilidad que tienen las ventanas con los niños. En adultos, esta ventana, para que se vea como la imagen que les mostré, no es tan fácil. Entonces, por lo tanto, no hay una uniformidad en los diámetros, por lo cual se utiliza preferentemente tomografía cardíaca para una mejor valoración de estos diámetros. Existen los diámetros en ecocardiografía, pero es mejor la tomografía. Como les decía, aquí se puede valorar a simple vista poniendo el Doppler color, una persistencia del conducto arterioso, más comúnmente en la rama izquierda de la rama pulmonar. Ahora vamos a plano ecocardiográfico, eje corto a nivel de la válvula mitral, bajando más hacia apex nuestro transductor. Igual, 3 en el tercer o cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, no nos hemos movido de ventana, seguimos en la paraesternal. Y se obtiene desplazando el transductor en dirección inferior con respecto al eje corto a nivel de la válvula aórtica. El marcador sigue apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente, más o menos a las 2 del paciente. Lo que les decía cuando les comentaba lo de angulación, en realidad al estar angulando, realmente no son cortes tomográficos paralelos, por lo cual
se prefiere ir bajando más que angulando para tener estos cortes bien paralelos y nos va a dar mejores diámetros, mejores imágenes. A veces no es tan fácil hacer esto porque a veces con tantito que bajemos al espacio intercostal ya perdimos la ventana y desafortunadamente pues, tenemos que conformarnos con angular y desde una sola ubicación hacer todos los planos tomográficos, pero lo ideal es desplazarse. Esta es la explicación por lo cual se amerita, ¿no? Para irnos bajando desde grandes vasos hasta apex. ¿Qué estructuras vamos a ver en esta región de interés? Cercano al transductor se alcanza a ver el ventrículo derecho. Empezamos a ver la forma endona que clásicamente describen los libros del ventrículo izquierdo en estos cortes. En la parte superior está la valva anterior de la mitral, como su nombre le dice, y en la parte posterior, la valva posterior de la mitral, ¿no? En sístole, en diástole, perdón, y en sístole. En diástole se va a ver abierta, obviamente, y cerrada en sístole, ¿no? Para optimizar la imagen, obviamente, tenemos que hacer estos movimientos que les comentaba de inclinación, angulación, para que se vea totalmente simétrico en forma de dona circular nuestro ventrículo, ¿no? Si no está así, es que estamos mal alineados con el eje del corazón, ¿no? En casos habituales, en pacientes ya con dilatados, pueden tener esta pérdida de esta forma circular, pero bueno, ahí tendremos que tomar en contexto la clínica del paciente, todos los otros hallazgos ecocardiográficos, pero idealmente debe estar así, ¿no? O en caso de trastornos de la movilidad, ¿no? Donde también puede haber disinesias, aneurismas, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es ver bien el centro del VI circular, en el centro de la imagen, ver que parezca circular y bueno, si no lo tenemos así podemos desplazarnos precisamente para hacer estos cortes tomográficos y si no estaba circular, al estar desplazando vamos a obtener en algún momento una imagen bien circular, ¿no? Tenemos que ver bien las valvas de la mitral, que se distingan bien la valva anterior o posterior. Y aquí ya es importante empezar a mover las ganancias de los equipos para ver bien la interfaz endocardio-sangre, porque aquí es donde empezamos a valorar ya la movilidad de nuestras paredes ventriculares, en el caso de que deseamos descartar la etiología más común de una alteración segmentaria que es la isquemia, ¿no? Los usos de este plano, obviamente para valorar la función, tamaño y grosor de las paredes. Cualitativamente podemos ver si el ventrículo derecho está dilatado, está grande las cavidades. También, como les decía, en la parte inferior e inferiolateral por frecuencia, por gravedad, es donde más se ve los derrames pleurales. Aquí también se pueden valorar los derrames y medir los espacios entre cada hoja para valorar la severidad del derrame pericárdico, ¿no? Y obviamente al estar a nivel de la válvula mitral, pues va a servir para valorar cómo está la estructura, si hay alguna vegetación, hay alguna tumoración, existe flare, prolapso, algunas otras entidades ya propias de la válvula mitral, ¿no? La clásica imagen de una estenosis mitral reumática, ¿no? La describen típicamente como una boca de pescado, en la cual están engrosadas las valvas, no tienen una adecuada excursión como en el anterior video, y las comisuras están fusionadas, ¿no? Esta es la imagen típica de una estenosis mitral reumática, ¿no? Ahora bien, en la ventana paraesternal, eje corto a músculos papilares, nos vamos más caudal. Vamos a ver obviamente el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ambos músculos papilares, por eso se llama así, el anterolateral y el inferomedial. Este plano ecocardiográfico es muy importante porque es en el único donde vamos a poder ver los tres territorios principales de las arterias coronarias. Por eso cuando se hace un eco de estrés, en otro contexto diferente al de este curso, pero cuando se valora la contractilidad en el eje corto,
es a nivel de músculos papilares, precisamente porque es donde podemos ver de todos estos cortes, estos tres territorios coronarios, ¿no? Seguimos igual en la ventana paraesternal, tercer cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, y vamos a seguir desplazando en dirección inferior del plano ecocardiográfico previo. De la mitral nos vamos a los músculos papilares. Igual, de preferencia utilizar la técnica de barrido, descendiendo, no angulando, de preferencia si se puede. Las estructuras que vamos a ver, pues ya les comentaba, el ventrículo derecho, el músculo papilar anterolateral, posteromedial. Aquí no se distingue bien. Normalmente el ventrículo derecho se ve como una estructura que abraza al ventrículo izquierdo. Aquí a veces podemos ver dónde se une la pared del ventrículo derecho con el izquierdo, y eso es importante por referencia para la segmentación de las paredes del ventrículo izquierdo, porque a partir de ahí vamos a definir la diferencia entre una pared anterior y una anteroseptal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo optimizar la imagen en este plano ecocardiográfico? Igual, rotando la sonda, colocar en el centro de la imagen el ventrículo izquierdo, hacer que parezca circular, para que se vea, para decir bien que estamos en un corte a nivel de los músculos papilares, se debe ver bien el músculo papilar adherido a la pared del ventrículo. Si ven un espacio entre la pared ventricular y el músculo papilar, quiere decir que están un poco arriba, que todavía están entre la mitral y el músculo papilar. Tienen que estar bien adheridos para en realidad decir que estamos en un buen eje corto a nivel de músculos papilares. ¿Y cómo hacemos esto? Si vemos este espacio entre estas dos estructuras, bajamos de espacio intercostal y ya se tiene que ver adherido, o sea, totalmente continuidad entre el músculo papilar y la pared del ventrículo para decir que es un buen eje corto a nivel de músculos papilares. Bueno, que no aparezca el ápex es lógico, quiere decir que no estás en músculos papilares, no estás más abajo. Y lo mismo, no visualizar la válvula mitral. De hecho, si se fijan, está intermedio, en realidad es entre de músculos papilares y mitral, porque de repente cuando con sístole se alcanza a ver por aquí, de repente la mitral. Cuando pasa eso quiere decir que todavía estamos más arriba, que no estamos realmente en músculos papilares, y hay que bajar de espacio o angular más caudalmente. Igual, para valorar la función y grosor de las paredes, valorar cualitativamente el tamaño de la función del BD, derrame pericárdico. En realidad estos cortes nos van a servir más para valorar las paredes ventrículo, la contractilidad. En caso de hipertensión pulmonar, insuficiencias tricuspías severas, el hallazgo clásico de imagen en D del ventrículo izquierdo. Cuando hay aplanamiento del septum interventricular en sístole, nos habla de sobrecarga sistólica, como en una hipertensión pulmonar. Cuando es en diástole, de sobrecarga de volumen, como una insuficiencia, más bien como cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho por múltiples causas, ¿no? Insuficiencias valvulares, la hipertensión pulmonar tardíamente también lleva a sobrecarga de volumen, nos ayuda a diferenciar, ¿no? Y desde entrada, desde que estamos valorando en el eje corto, podemos ver las cavidades derechas dilatadas y con datos de sobrecarga, ¿no? Dependiendo de en qué parte del ciclo cardíaco. Para eso tenemos el electrocardiograma, podemos ver, inferir dónde está el problema, ¿no? Si es sobrecarga de presión o de volumen. Nos sirve para hablar, obviamente, de derrames pericárdicos, en este caso pues es global. Y bueno, un swinging heart, ¿no? Cuando estamos ya francamente ante un paciente taponado, donde está ahí flotando en el derrame pericárdico severo. Uno de los usos más importantes, y sobre todo en el contexto de pacientes críticos, obviamente siempre es valorar los trastornos de contractilidad segmentarios, ¿no? Que para fines prácticos no es la única causa, pero la más común, más frecuente y en la que más francamente se van a enfrentar, que es trastornos segmentarios de la contractilidad por causa isquémica, ¿no? En el caso del eje corto, como ya vimos, tiene varios planos tomográficos paralelos entre sí, a nivel de la válvula mitral, músculos papilares,
y si nos inclinamos más caudalmente hacia apex, podemos valorar los diferentes segmentos que existen. La nomenclatura que generalmente se utiliza en ecocardiografía es la recomendada por la Asociación Americana de Ecocardiografía, con 16 segmentos y con un 17º que es el apex. Les decía que es importante valorar en estos cortos dónde este es el ventrículo derecho, que es como media luna que está abrazando al ventrículo izquierdo. Es importante ver dónde se une esta pared del ventrículo derecho con el ventrículo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es donde se va a dar esta segmentación. Es el punto de referencia entre la pared anterior y el septum, en este caso la anteroseptal, y se va a empezar a hacer el conteo en forma antihoraria. 1 es el segmento anterior, 2 anteroseptal, inferoseptal, y así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajamos de corte, empezamos otra vez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar al 16, ¿no? Es en sentido antihorario y en sentido descendente, empezando de esta referencia, para cuando lleguen a evaluar a sus pacientes, traten de ubicar qué segmento es el afectado. Obviamente esto es con experiencia, se dice muy fácil, pero probablemente la valoración de la contractilidad segmentaria se requiere de experiencia y de tiempo para desarrollar pues la habilidad visual de valorar los trastornos de la movilidad. No siempre es tan fácil como lo dicen los libros, que es fácil. No, a veces tienen disinesia, están dilatados, tienen disincronía, entonces tienen aneurismas, entonces no es tan fácil. Pero bueno, de forma esquemática es importante que conozcan esta segmentación. A nivel de la válvula mitral y músculos papilares son 6 segmentos en cada uno. En el apical solamente son 4. Siempre va a ser un segmento anterior, un anteroseptal por estar en el septum, un inferoseptal, un inferior porque está en la parte inferior, el inferolateral, que es el mal llamado posterior, inferolateral es el término correcto, porque está inferior y lateral, y anterolateral, ¿no? Entonces es muy fácil, anterior, inferior, si está relacionada a la pared lateral es lateral, y si es en el septum, septal, ¿no? Anteroseptal, anterolateral, inferolateral. Acá abajo es igual. Y abajo se pierden solamente son 4. Anterior, septal, inferior y lateral. Es más fácil. Son los 16 segmentos que utiliza normalmente. Cada uno va a estar dado por una arteria diferente. En el caso aquí en el rojo es la descendente anterior, la verde la coronaria derecha y el amarillo la circunfleja, ¿no? Anterior y anteroseptal generalmente es por una DA, inferoseptal e inferior una coronaria derecha y los laterales por la circunfleja. Obviamente esta segmentación es esquemática, educativa. Como sabemos, pueden los pacientes desarrollar circulación colateral y se pueden traslapar estos territorios, pero de forma didáctica, así se dividen la segmentación. Como en este caso, estamos en una ventana paraesternal, en el eje corto, a nivel de músculos papilares, como aquí vemos que estamos bien a nivel de los músculos papilares porque están bien, hay una continuidad entre los músculos papilares y la pared. Y bueno, aquí hay una alteración franca de la movilidad anterior y anterolateral. La contractilidad de aquí en los segmentos inferiores e inferolaterales se mantiene más conservada con respecto a los mismos, ¿no? Ahora, si cambiamos de ventana, habíamos estado en la supraesternal, en la apical va a tener diferentes planos ecocardiográficos, que son estos que están representados aquí, que es el 4 cámaras, 2 y 3 cámaras. El 4 cámaras, este es muy importante porque es donde probablemente la ventana y plano ecocardiográfico que más información nos va a dar. Es donde de las más útiles, porque nos valora de forma global el corazón. ¿Dónde vamos a poner el transductor? Generalmente es entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o el sitio donde está el choque de la punta. Revisamos al paciente, palpamos donde sintamos el choque de la punta, ponemos el
el transductor, porque esta referencia del cuarto quinto espacio intercostal línea medio clavicular va a variar mucho por la complexión del paciente, por la situación clínica del paciente, pacientes dilatados, hay veces que pueden llegar a encontrar este plano ecocardiográfico hasta casi a la axila, cuando están totalmente dilatados, desplazado el ventrículo izquierdo. Entonces, es una ventana donde la posición del transductor es muy variable. Ahí hay que hacer barridos para explorar y ver realmente dónde está esta ventana. No es tan definida como las otras ventanas, donde sí es muy común que en todos los pacientes se encuentren. En profundidad, en cuanto al monitor, se recomiendan de 14 a 18 centímetros para ver bien las aurículas. Y cuando queremos ya valorar, por ejemplo, trastornos de la movilidad, hacer un enfoque a los ventrículos nada más y disminuir la profundidad de 6 a 10 para adquirir bien el ventrículo. Recordamos, nos divide el corazón en una parte ventral y una dorsal. Y bueno, las partes donde está la marca, que es la marca que queda a nivel lateral, son las que van a estar del lado derecho del corazón. Las partes más cercanas al transductor, apex, van a estar en la parte superior de la imagen del estudio. ¿Qué imágenes vamos a identificar? Obviamente las 4 cavidades, por eso el nombre. A4C es la nomenclatura que utilizan en la abreviación los libros de texto. Estructuras izquierdas del lado derecho del monitor, estructuras izquierdas del lado derecho y estructuras derechas del lado izquierdo. En la parte superior los ventrículos, derecho-izquierdo, izquierdo-derecho, perdón, aurículas en la parte inferior, las valvas auriculoventriculares del lado derecho y la mitral, la anterior está más medial y la posterior lateral, la valva tricúspide, la septal hacia el septum y la anterior más medial. Vamos a ver el septum interventricular y el septum interauricular. En ocasiones se alcanza a ver en la parte más lejana del transductor, en la parte inferior del monitor, la llegada de las venas pulmonares, ¿no? Y en algunos casos se puede llegar a ver aquí la aorta descendente torácica. Importante comentar, debemos de tener los septos, el septum interventricular bien en el centro de la imagen para decir que realmente estamos en un 4 cámaras. Generalmente por la lejanía del transductor, por diferentes efectos ópticos, hay un dropout, que es un artefacto en el cual aparentemente no hay septum interauricular aquí. Esto es importante, a veces se puede llegar a confundir como una CIA, un defecto anatómico, cuando en realidad nada más es un artefacto del ultrasonido. Recuerden en sus clases de física del sonido, el ultrasonido está interrogando aquí, como el septum interauricular está lejano y queda totalmente perpendicular, pues no hay ninguna superficie en la cual se refleje el rayo de ultrasonido y por eso se da este dropout. Entonces aquí puede aparecer como si no hubiera septum y no tomarlo erróneamente como una sella. De hecho aquí no se debe valorar en un 4 cámaras una sella, se utilizan otras imágenes, ¿no? ¿Cómo optimizar la imagen? Obviamente asegurarse que se vean bien las 4 cavidades. Si no se ven las aurículas, se puede inclinar un poquito, es decir, hacia adelante, recuerden, para valorar que se vean bien las 4 cavidades. El septum interventricular debe quedar en el centro de la imagen, si no se puede mover lateralmente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y si los ventrículos se ven achatados, hay algo que está bien descrito, que es el foreshortening, el acortamiento, que es un error muy común, sobre todo cuando empezamos en esto de valorar el corazón con ecocardiograma en el 4 cámaras, que es muy importante porque este foreshortening, ese acortamiento, va a provocar que hagamos una mala medición de prácticamente el diámetro de todas las cavidades, sobre todo el ventrículo izquierdo. Hacer una mala FEBI, una mala medición de los diámetros. Entonces, para esto hay que bajar un espacio intercostal. Ahorita lo vamos a volver a tocar. ¿Cómo debe estar un 4 cámaras correcto? Debe estar así, o sea, se debe ver en el centro de la imagen, obviamente el septum,
bien vertical, no tangencial, no inclinado. Si lo vemos de esta forma, quiere decir que estamos muy pegados al esternón, hay que movernos lateralmente. Si vemos con su eje mayor en esta forma, quiere decir que estamos muy lateral, estamos muy hacia la izquierda. Tenemos que buscar una posición central óptima para que se vea bien recto. Esto es muy frecuente cuando iniciamos, ahorita seguramente va a pasar, es normal. Hay que tratar que la imagen nos quede así. Si estamos viendo inclinado hacia la derecha del monitor, estamos muy hacia el esternón. Si estamos viendo muy inclinado hacia la izquierda del monitor, estamos muy lateral. Hay que movernos, ¿no? El foreshortening. El foreshortening es tener un plano tomográfico que en realidad no pasa realmente por el lápiz del corazón. En realidad estamos un poquito más hacia arriba, hacia la pared anterolateral, que vendría siendo el B. Para tener realmente un buen 4K tenemos que hacer a este nivel el corte para que nos salga bien el 4 cámaras. Porque podemos hacer esto. Este es un 4 cámaras bien tomado y uno acortado con foreshortening. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo el foreshortening? Normalmente el lápiz es más delgado en un 4 cámaras que la pared inferoceptal y anterolateral que se ve en un 4 cámaras. Bueno, aquí esquemáticamente la ponen del mismo tamaño, pero en la imagen ya ecocardiográfica se ve más delgado. Si vemos que está redondeado, más redondeado, o del grueso similar a las paredes lateral o septal, quiere decir que estamos acortando. Y además la morfología. Generalmente un 4 cámaras, la morfología del ventrículo izquierdo es como de bala, a diferencia de un 4 cámaras acortado, en el cual se ve redondeado. Puede llegarse a ver así en pacientes, sobre todo dilatados, en fases tardías de las cardiopatías, en las cuales sí hay remodelado y se puede ver un poco redondeado, pero en general estas son dos cuestiones que han de tomar en cuenta. Ápex más pequeño con respecto a las paredes lateral y septal, el ventrículo en forma de bala, más alargado, y en el caso de acortamiento se ve más grueso el ápex, se ve redondeado la punta del corazón y el ventrículo se ve acortado, precisamente por eso el nombre de esta situación, que es muy importante y muy habitual, sobre todo cuando se comienza. Y en pacientes en terapia intensiva, precisamente como no podemos ponernos en decúbito, es muy fácil que al estar totalmente en decúbito supino el paciente, acortemos. Hay veces en las cuales pues nos tenemos que conformar con esto, porque si tratamos de hacer un 4 cámaras bien hecho en un paciente ventilado con presión positiva, reclutado, nos bajamos para tratar de obtener esto, se pierde la imagen. Ahí pues tendremos que hacer admisiones aquí con las consideraciones de que pues, estamos teniendo en mente que estamos acortando el paciente, pero solamente en esas situaciones. En un paciente ideal hay que hacer un eje corto bien hecho. Es otro video. Van a ver la diferencia. Se ve redondo, se ve grueso. Está cortado el ventrículo. Bajan un espacio intercostal o se mueven lateral. No es fácil, y ahí se ve la diferencia, ¿no? Más corto, en forma de bala, más alargado. Así debe ser un 4 cámaras, no acortado. En inicio no es fácil. También otro dato es que cuando están en un acortado, las aurículas se tienden a ver acortadas, se ven pequeñas. Entonces, tomen en cuenta eso para ahorita que hagamos las prácticas. Obviamente, la utilidad, bueno, vamos a ver los diámetros, volúmenes de las cavidades, la función sistólica de derecha e izquierda.
valoración de la válvula, sobre todo tricúspide, mitral y tricúspide, perdón. Valorar a simple vista masas intracardíacas cuando estén presentes y algunos defectos congénitos, un ventrículo único, cosas muy francas que, bueno, nada más en este curso pues no se abordarán tanto, no es el objetivo, ¿no? Tiene muchos usos, podemos ver los cables de marcapasos en las cavidades derechas. Generalmente, pues clásicamente estaban dirigidos hacia el ápex del ventrículo derecho. Actualmente ya hay un poquito más en boga a dirigirlos hacia el... en este corte no se ve casi, hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero bueno, se ven aquí los dispositivos, en este caso un cable de marcapasos, ya sea bicameral o unicameral, ¿no? Uno o dos cables. La movilidad segmentaria del BI, obviamente. Podemos valorar, aquí se alcanzan a ver las venas pulmonares, cómo llegan a la aurícula. Podemos poner aquí Doppler y valorar el flujo de las venas pulmonares, que son importantes para la función diastólica del paciente. Nos sirve para valorar la severidad de una insuficiencia mitral. Para la función diastólica, valorar el flujo transmitral, valorar la onda EA clásicas del flujo transmitral, las velocidades tisulares y valorar la función diastólica, ¿no? Y bueno, aquí en cavidades derechas, ver en el flujo de insuficiencia tricuspidia, poner el volumen muestra para medir el gradiente de IT, y con eso más lo que obtengamos en el colapso de las cavas, determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar y con algunas otras fórmulas, incluso la presión arterial media, ¿no? De forma no invasiva. Aquí algunos de los usos comunes, obviamente valorar SPARTE junto con el 2 cámaras, ahorita estamos en el 4 cámaras, para valorar por método de Simpson la fracción de eyección. En el 4 cámaras vamos a valorar una de las partes del volumen auricular, la área, para saber dimensiones. Lo que les decía, valorar el gradiente de insuficiencia tricuspidia en cavidades derechas para valorar PSAP, etcétera, la severidad de la insuficiencia tricuspidia, el patrón del flujo transmitral para función diastólica, todos los parámetros prácticamente de función sistólica derecha se miden en el 4 cámaras, el TAPSE en el anillo tricuspidio lateral, lo mismo que la S tricuspidia, el índice de T y otros algunos índices que ya verán en las clases respectivas de función sistólica derecha e izquierda. Las dimensiones del BD se miden en el 4 cámaras, el basal, el medio y también aquí faltó el longitudinal y las áreas de aurícula derecha. Entonces, el 4 cámaras es muy importante que obtengan un buen 4 cámaras, porque de todos probablemente es la ventana ecocardiográfica y plano ecocardiográfico que más datos les va a dar a ustedes. Bueno, son lo del coronario. Bueno, para recordar, cada uno de los círculos concéntricos representa cada uno de los niveles. El basal es el que está más afuera. A nivel de músculos papilares es el que está en medio. Apical es el que está más al centro y el que está hasta la punta, bueno, es el ápex, ¿no? Con los patrones segmentarios. En el caso del 4 cámaras, ¿qué paredes vamos a ver? Va a ser la pared anterolateral en la parte derecha del monitor y el septum en el 4 cámaras es la pared inferoseptal. En el 4 cámaras aquí está representado más o menos a qué nivel pasa. Pasa así, en la anterolateral y en la inferoseptal. Ahorita que pasemos al 2 cámaras vamos a ir en sentido contrario al reloj, vamos a rotar hacia acá y vamos a ver en las 2 cámaras la anterior y la inferior. Vamos a seguir rotando y vamos a valorar en el 3 cámaras la anteroseptal y la inferolateral. Pues vamos a ir dirigiéndonos así. En este caso, en el 4 cámaras el plano tomográfico está cortando hacia el corazón. Si lo viéramos desde la punta, si lo estuviéramos viendo desde abajo del corazón, si quieren verlo así, con sus segmentos basales, con la numeración que ya les expliqué de cada una, segmento basal de la inferoseptal, medio de la inferoseptal, apical septal. Ahí recuerden que los segmentos apicales solamente son 4, no 6. La anterolateral, segmento medio, basal,
apical y bueno, el ápex, ¿no? En un infarto inferior con afección a septum, sobre todo obviamente si la DP la descendente posterior la da la coronilla derecha, pues vamos a tener involucro de la inferoseptal, territorio anterior y de circunfleja, ¿no? Para que se vayan habitando más o menos, y eso ya lo valorarán, hay clases específicas de eso, pero bueno, es importante que lo conozcan, es importante que lo conozcan también para cuando a ustedes les llegue un reporte de eco, también sepan correlacionar, a veces llegan reportes de eco segmento medio del anterolateral con segmento medio de la inferoceptal, eso no concuerda, ¿no? Tiene cierta concordancia de acuerdo a los territorios coronarios. Aquí en el 4 cámaras hay algo que se llama vista de 4 cámaras enfocada al ventrículo derecho, que es la que se debe utilizar para valorar las dimensiones del ventrículo derecho. En el 4 cámaras normal, que es no se debe medir el ventrículo derecho, sino en el 4 cámaras enfocado al ventrículo derecho. Más o menos, ¿por qué? Porque por la morfología, el ventrículo derecho tiene una morfología muy compleja. De hecho, por eso valorar la función sistólica del ventrículo derecho de forma ideal, por ecocardiografía, se requiere de técnicas más avanzadas, ecocardiografía 3D, etc. Y por eso sigue siendo el gold estándar la resonancia, porque es complejo. Por la morfología y porque por cualquier inclinación o rotación en el transductor, aquí es una vista esquemática, puede variar mucho el área del ventrículo derecho sin que el ventrículo izquierdo cambie. O sea, el ventrículo izquierdo ustedes lo van a ver sin cambios, pero con tantito que roten va a cambiar. Aquí están representados cada uno de las imágenes en este eje corto. Con tantito que roten va a cambiar mucho a nivel a donde ustedes van a estar cortando el ventrículo derecho, y la morfología del ventrículo derecho va a cambiar mucho, y por lo tanto el ventrículo derecho es muy fácil que cambien entre observadores las dimensiones por esto. Por eso se ha tratado de valorar en esta vista que cómo se obtiene una vez en el 4 cámaras, bien en el ápex, se va rotando y se va moviendo un poco lateral el transductor hasta abrir el diámetro máximo del ventrículo derecho. Y si ustedes observan, queda un poquito inclinado el 4 cámaras para abrir bien el ventrículo derecho y medir bien su diámetro basal, que vendría siendo esto. Porque si ustedes hacen esta imagen, que vendría siendo un 4 cámaras más o menos queda en el 2, quedas un poquito anterior en el ventrículo derecho. No estás midiendo su diámetro máximo, que es más hacia acá, ¿no? Entonces, para que ya que están en el 4 cámaras, para cuando quieran valorar el ventrículo derecho, deben tomar en cuenta esto. Hay una vista específica para el ventrículo derecho, esto con miras a tener diámetros correctos al medir. El apical, 5 cámaras, igual 4 quintos espacio intercostal, línea medio clavicular, en el sitio de choque de la punta del corazón. Igual el marcador está apuntando hacia la izquierda del paciente, a las 3 en punto más o menos. Recordemos que eso es variable por donde esté la punta del corazón, es muy variable, pero más o menos como referencia. Y lo que hacemos es, tenemos el transductor para abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta, para que sea el 5 cámaras, por eso se llama 5 cámaras. Está ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón. Y al hacer el transductor estamos así en el 4 cámaras, inclinamos el plano tomográfico un poco hacia anterior, abrimos la aorta, recuerden que la aorta está en la parte anterior del corazón, abrimos el tracto de salida y por eso, mal dicho, 5 cámaras no es una cámara en realidad, estamos abriendo la aorta, que no es una cámara cardíaca, pero bueno, así se le puso en sus inicios y esa nomenclatura se sigue utilizando erróneamente. Entonces, el del 4 cámaras más o menos pasa por aquí. Al hacer la angulación anterior, vamos más enfrente y abrimos la aorta, ¿no? Aquí está el 4 cámaras, nos vamos más anterior, en el verde, y abrimos aorta, ¿no? Hacemos la cola del transductor, la pegamos hacia la pared del paciente y el plano se hace más anterior y vamos a abrir la aorta. Se van a ver prácticamente las mismas estructuras, básicamente se pierde un poco las aurículas al hacer este movimiento anterior
Y bueno, vamos a ver el tracto de salida, la válvula aórtica y la proximal de la raíz aórtica. Este es importante porque aquí queda el flujo de salida del ventrículo izquierdo paralelo al haz de ultrasonido y es donde vamos a valorar velocidades y gradientes de aorta, de la válvula aórtica, para determinar por ecuación de continuidad normalmente la área valvular aórtica, donde vamos a, ya que medimos el anillo aórtico en el paraesternal largo, el diámetro del anillo aórtico, utilizando las velocidades y las integrales velocidad-tiempo que se obtienen aquí, es con el cual ustedes van a obtener un gasto cardíaco por ecocardiografía. Entonces, esta ventana para ustedes es muy importante porque aquí vamos a valorar flujo de aorta, ¿no? Por lo tanto, también insuficiencias aórticas es donde se valoran más, ¿no? Inclinamos hacia adelante para visualizar la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para alinearnos precisamente con el tracto de salida, podemos subir un espacio intercostal o inclinar la zona lateralmente. Esto es para que quede, porque a veces cuando hacemos este movimiento de inclinar hacia adelante, la raíz aórtica nos queda un poco hacia acá, hacia la izquierda del monitor, ¿no? Entonces tenemos que centrar esto a que quede bien derecho para que nosotros interroguemos aquí con el haz del ultrasonido. Y lo que les decía, no se van a ver completamente las aurículas. Aquí está mal, estas son 4 cámaras, debería ser un 5 cámaras. Pues valorar las velocidades y gradientes del tracto de salida, válvula aórtica, que nos va a servir para valorar volumen sistólico y gasto cardíaco. Y bueno, valorar las estenosis o insuficiencia aórticas. En el caso de 2 cámaras, el otro plano ecocardiográfico en la ventana apical, recordemos en la imagen que les mencioné, seguimos rotando en dirección contra las manecillas del reloj. Estábamos en un 4 cámaras a nivel del quinto espacio intercostal. Rotamos el transductor dirigiendo hacia la izquierda del paciente, más o menos entre 60 y 90 grados. Lo ideal es 90 para que sea ortogonal el plano, pero muchas veces se encuentra a menos grados, como a 60 grados. Y va con el marcador apuntando más o menos hacia la axila del paciente, a la 1 en punto más o menos, y vamos a encontrar el 2 cámaras. Aquí, ¿qué vamos a valorar? Pues como su nombre se dice, las 2 cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la válvula de la válvula mitral. En ocasiones aquí en esta parte lateral de la aurícula se llega a ver la orejuela izquierda. Aquí se llegan a ver incluso a veces trombos si tienen una buena ventana. Y la diferencia más importante para ustedes son las paredes. Aquí ya no estamos en la pared anterolateral e inferoceptal que veíamos en el 4 cámaras, sino en la pared anterior e inferior. Por frecuencia, los infartos con elevación de ST, los más comunes son inferiores. Esto es muy importante para valorar cuando hay un infarto inferior. Se va a ver asinesia del tercio medio y basal de la inferior generalmente. Sin embargo, el 2 cámaras es el más difícil probablemente cuando uno inicie de tomar. Este es el que más comúnmente nos cuesta porque no es tan fácil. Aunque en el libro está fácil poner y nada más rotar 60 grados, ahorita que lo veamos, de todos probablemente sea el más difícil, del 3, 4 y 2 cámaras. Tener un buen 2 cámaras lleva tiempo, no es tan fácil. Y es importante porque aquí podemos valorar la pared anterior en infartos anteriores y la inferior en los infartos inferiores, que es de las utilidades que más se le da al ecocardiograma. Entonces hay que practicarlo, hay que mover el transductor para obtener una buen 2 cámaras, que no es fácil. En algunas ocasiones se puede llegar a ver en la parte inferior aorta descendente, aunque nosotros, bueno, hay protocolos ya específicos para valoración de aortas abdominales, etcétera, descendentes. Podemos llegar a ver aquí de forma indirecta datos indirectos de dilatación y sospechar en un aneurisma aórtica. No es lo recomendable medir aquí velocidades y gradientes porque pues, está muy perpendicular a las del ultrasonido, entonces te va a dar velocidades no reales. Se puede llegar a utilizar, pero no es lo ideal. Optimizar, pues
visualizar bien la aurícula izquierda, obviamente, la mitral y el ventrículo izquierdo para hacer un correcto 2 cámaras. A veces cuando rotamos 60 grados, se alcanza a ver aquí el ventrículo derecho. O sea, se alcanza a ver todavía en el ventrículo derecho como si estuviéramos en un 4 cámaras. Cuando pasa eso, quiere decir que nos falta rotar. Hay que rotar más, entre 60 y 90 grados. Por eso es variable ahí. Si vemos el ventrículo derecho, eso es clave. Les falta rotar el transductor. A veces se puede llegar a ver achatado el ventrículo izquierdo y trataremos de inclinar un poco la sonda para que se vea bien con su forma en bala, bien estirado el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí también una de las partes por las cuales es difícil en un principio es que aquí, bueno, aquí se ve bonito la pared anterior, pero recuerden que de este lado está el pulmón y es muy común que nos cause artefacto para valorar, entonces muchas veces no se ve bien la pared anterior. Hay que desplazarse un poco más hacia el externón para tratar de librar el pedazo de pulmón que está ahí, el lóbulo de pulmón, no pedazo, y ver bien esta pared anterior, porque no es fácil obtener una imagen así, cuesta a veces trabajo, no es tan fácil por el pulmón que está haciendo ahí artefacto, por el aire que interpone entre el transductor y la pared anterior. Procesos de plano, valorar la función obviamente contráctil, tamaño, ver cómo está la válvula mitral, el tamaño de la aurícula. Aquí no se ve, pero muchas veces aquí en el surco aurículo ventricular está el seno coronario. En algunos pacientes con cardiopatía congénita se llega a ver aquí, similar a esta imagen, el seno coronario dilatado. En el apical 2 cámaras, que es vamos a estar, recuerden que en el 4 cámaras estábamos más o menos así, en el 2 cámaras estamos acá así. Entonces vamos a hablar la pared anterior, que es esta roja que está ahí, que es territorio anterior, y la pared inferior, que es esta verde. Muy importante para infartos anteriores e inferiores, ¿no? En el 3 cámaras vamos a seguir rotando, de estar totalmente cortando el corazón anterior e inferior, vamos a cortar acá sí, en la pared anteroseptal e inferolateral, que si ustedes se dan cuenta es una vista análoga al eje largo paraesternal, nada más que aquí lo ven vertical. Otra de las diferencias es que aquí, a diferencia del eje largo paraesternal, aquí sí ven el ápex verdadero. La única diferencia es que, bueno, además de que esta posición más vertical, aquí vemos más profundo tanto la válvula aórtica y mitral en mayor profundidad y la resolución es peor. Entonces, para valorar valvulopatías no es lo más adecuado. Hay veces que aquí es el único plano en el cual podemos ver el jet de insuficiencia mitral o de insuficiencia aórtica, pero bueno, es importante conocer, sobre todo porque es parte de importante la evaluación de la función ventricular y la movilidad. Pared anteroseptal en un infarto anteroseptal, aquí es donde vamos a ver las alteraciones de movilidad, y la inferolateral en infartos laterales, ¿no? Por la circunfleja generalmente, más bien siempre, ¿no? La apical 3 cámaras, seguimos igual en el 4 quinto espacio intercostal, línea medio clavicular o choque del sitio donde está el ápex. Rotamos 45 lados a la izquierda e inclinamos un poquito hacia adelante el transductor y más o menos la marca hacia el hombro derecho del paciente y más o menos a las 10-11 en punto. Es seguir rotando para ver el 3 cámaras, ¿no? Del 4 cámaras que queda más o menos aquí, rotamos al 2 cámaras que está aquí y seguimos rotando para llegar a un 3 cámaras, ¿no? Lo que les decía, vamos a ver la pared inferolateral, anteroseptal, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aorta, mitral, aurícula. Hay que alinearse bien con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque a veces aquí va a ser donde podamos medir las velocidades del tracto de salida y no en el 4 cámaras, en algunos pacientes en los cuales no se puede obtener adecuadamente un 5 cámaras, pero bueno, se puede llegar a utilizar. Y aquí se ve bien, pero hay veces en que la aurícula no se ve
perfectamente como en otros planos. Igual debe estar las cámaras centradas. Y en este caso vamos a, igual que en el eje largo para external, es una imagen análoga, vamos a ver la anteroseptal y la inferolateral, o anteriormente llamada posterior, ¿no? Volviendo a recordar, estábamos en el 4 cámaras cruzaba así, 2 cámaras acá así, 3 cámaras en esta forma, ¿no? Anteroseptal e inferolateral, con cada uno de sus segmentos respectivos y pues apex. La ventana subcostal, esta es útil sobre todo en pacientes de mala ventana por enfermedades pulmonares, pacientes con ventilados, con PIB alto, reclutados, no sé, obesos. Va a ser a veces la única que se pueda obtener. Hay varios planos ecocardiográficos, los más importantes y más útiles es el 4 cámaras, que es un análogo del 4 cámaras, nada más que lo vamos a encontrar un poco como inclinado, y el eje de la cava inferior, que nos va a servir para valorar presiones de la pulmonar. Hay datos indirectos de hipertensión pulmonar, datos indirectos de tamponamiento. Aquí, bueno, en el subcostal, aquí la posición del paciente ya cambió, acuérdense, es supino. Es en epigastrio, a nivel debajo del apéndice gifoides. Al igual que una exploración abdominal a la palpación, se puede llegar a pedir al paciente que flexione las piernas para poner menos rígido el abdomen y poder hacer una mejor exploración. Y más o menos apuntando a las 3 o 4 de la carátula del reloj hacia la izquierda del paciente, vamos a obtener primero el eje de 4 cámaras, que igual que en un 4 cámaras, vamos a ver las 4 cámaras, obviamente, ventrículos, aurículas, solamente que más perpendiculares a las del ultrasonido. Por eso es muy útil en pacientes en los cuales sospeché de defectos septales atriales, o sea, una CIA o interventriculares. Como quedan totalmente perpendiculares a las del ultrasonido, aquí sí nos sirve para valorar realmente si hay una CIA o una CIB y sobre todo para valorar por Doppler sus gradientes. Entonces, eso es muy importante. Y no, por ejemplo, utilizar el 4 cámaras, que ya les expliqué el artefacto de dropout. Vemos las 4 cavidades, septum interventricular, septum interatrial, las válvulas tricúspide y mitral, la pared anterolateral y la pared lateral del ventrículo derecho. En esta toma es donde se mide el grosor del ventrículo derecho. Lo normal es hasta 5. Arriba de 5 se considera hipertrofia del ventrículo derecho. Es en esta ventana y en este plano tomográfico, ecocardiográfico, en el cual se va a valorar el grosor del ventrículo derecho y decir si está hipertrófico o no. Hay que ver bien las 4 cavidades. Ahí, mediante movimientos de rotación e inclinación, van a ver que es muy fácil que de esta imagen de 4 cámaras de repente se pase como a una especie de entre 2 cámaras, eje corto, porque esos movimientos deben ser muy gentiles. Hay que abrir bien el ventrículo izquierdo como se ve aquí. No se debe de visualizar la válvula aórtica, a veces se llega a abrir como si fuera un 5 cámaras inclinado. Si está así, quiere decir que no estamos haciendo bien el 4 cámaras y tenemos que rotar o girar el transductor para cerrarla. Se puede llegar a rotar para ver bien los septum interventricular y auricular. Les decía, se utiliza para medir la pared lateral del ventrículo derecho y saber si está hipertrófico. También por anatomía es un plano muy útil para valorar si hay derrame pericárdico en el paciente, valorar los defectos septales, auriculares y ventriculares, y en caso de pacientes en los cuales en las apicales no se pudo medirlas por mala ventana, se puede llegar a utilizar esta ventana para medir los diámetros internos de los ventrículos, los volúmenes, etc. Es una ventana de rescate prácticamente. Si no vemos bien acá, es la subcostal. El eje subcostal, la ventana subcostal con eje en vena cava inferior, muy útil para valorar las presiones pulmonares, datos indirectos de tamponamiento, de insuficiencia tricuspidia severa, índices de colapso. Para valorar respuesta a líquidos útiles en terapias intensivas, ustedes ya habrán leído seguramente de eso. Igual, en epigastrio, debajo del apéndice gifoides, a partir del subcostal 4 cámaras, que estaba más o menos como a 3,
rotar totalmente 90 grados, generalmente dirigiendo la marca hacia la cabeza del paciente a las 12 horas del reloj. Aquí está mala imagen, este es de un 4 cámaras, debe estar hacia arriba la marca, totalmente pues paralelo al eje ahora sí longitudinal del cuerpo humano, hacia la cabeza para obtener bien la vena cava, ¿no? Vamos a ver la vena cava inferior. Generalmente en la parte superior se alcanzan a ver las venas suprahepáticas. Y bueno, aplicando el Doppler de color vamos a ver los flujos de las venas, la sangre llegando a la cavidad auricular. Debemos de ver bien la unión de la aurícula derecha con el de la vena cava inferior. La vena cava debe ser horizontal, no debe aparecer vertical, debe ser lo más horizontal posible. También debe ser importante ver que el colapso de la vena cava no sea por movimientos de respiración del paciente. Se pueden utilizar siempre que se pueda, obviamente, en el paciente consciente, no ventilado, o se puede, pues, en algunos pacientes ahí utilizar las pausas inspiratorias, etcétera, para evitar el desplazamiento, porque a veces al medirlo podemos medir erróneamente como una ausencia de colapso o un colapso de la vena cava, pero en realidad es el movimiento de la imagen que pues, la perdí al estar interrogando al paciente. Y se deben de ver las venas hepáticas en un correcto de vena cava inferior, ¿no? También en algunos casos se puede llegar a ver la aorta abdominal. Normalmente aquí está, si estamos orientados un poco hacia medialmente, vemos la vena cava. Si inclinamos más lateralmente, podemos hacia acá, hacia el lateral, la aorta y podemos valorar los flujos de la aorta. Podemos ver, obviamente, el diámetro de la vena cava inferior, su uso, valorar incluso trombos en tránsito. A veces se llegan a ver los trombos que están llegando ahí a cavidades derechas, tumores que a veces se confunden como tumores primarios de corazón, de útero, renales más frecuentes, pueden llegar a extenderse por las venas cavas hasta adentro de la aurícula y se pueden llegar a ver aquí. Y como parte integral de la evaluación de pacientes con hipertensión pulmonar, tamponamiento cardíaco y severidad de insuficiencia tricuspida. En cada una de las clases que ya tengan de esos temas, verán la utilidad de cada una de la vena cava, ¿no? Y el supraesternal, donde vemos el arco aórtico, la posición del transductor en la escotadura supraesternal con el cuello extendido, la marca hacia la cabeza del paciente, más o menos a la 1 en punto, un poquito hacia la izquierda del paciente. Y vamos a hacer este corte donde vamos a ver el arco aórtico, la emergencia de los troncos supraórticos, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia. Por debajo del arco aórtico, la arteria pulmonar derecha. Y más abajo se puede llegar a ver la aurícula derecha. En algunos casos aquí se puede ver una presencia de conducto arterioso. Se pueden medir gradientes en la aorta descendente para valorar coartación aórtica o flujo sistólico reverso en caso diastólico reverso, perdón, en caso de insuficiencia aórtica, un parámetro de severidad. ¿Cómo optimizar la imagen? Para ver la aorta descendente se puede inclinar hacia adelante para valorar mejor medida, centrarla con respecto al transductor. Para ver los vasos de la cabeza, son estos movimientos que vienen aquí. Si queremos ver más la aorta descendente, nos vamos hacia adelante y hacia atrás para valorar más los troncos aórticos, incluso la parte ascendente de la aorta, que no es tan fácil, claramente la parte que más vemos es la descendente. Y rotando la sonda podemos valorar más que el grosor es el diámetro máximo de la aorta, ¿no? Para ver si tiene dilatación, aneurisma de la aorta. Aquí no se ve bien, pero la arteria pulmonar se puede ver dilatada y la salida de los vasos craneales. A veces se puede llegar a ver aquí placas de ateroma que también pueden dar embolismo, ¿no? Creo que ya.